Muy buenas noches, mi nombre es Adrián Canto Moreno. El día de hoy les voy a estar explicando lo que viene siendo la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Digital 2 con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Como práctica número 2 tenemos la medición de los parámetros eléctricos. Como tenemos en las prácticas, generalmente el material necesario que vamos a necesitar: un protoboard, un osciloscopio, un multímetro, un SN7404, 7426, 74240 y resistencias de 10 kilo ohms. Como objetivo de la práctica, tenemos que el objetivo de esta práctica es el de conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales tales como Totem Pole, Open Collector y Trace State. Como procedimiento, tenemos el número 1, prueba de salida de Totem Pole. La salida Totem Pole consiste en un arreglo de dos transistores, donde un transistor que se conecta a VCC para surtir corriente cuando la salida sea un 1 lógico, y el otro transistor conectado a tierra para drenar corriente cuando la salida sea un 0 lógico, como se muestra en la figura número 9. Que como tenemos el arreglo de transistores, VCC, entra al transistor y sale, y a su vez entra también al otro transistor, y este se va a tierra. Para visualizar que una compuerta que tenga un circuito totem pole, que si entrega cerca de 5 volts para un 1 lógico y que entrega cerca de 0 volts para un 0 lógico, conectar la salida de la compuerta a un osciloscopio como se muestra en la figura 10. Bueno, esto es más que nada para ver qué tipo de onda nos puede arrojar este arreglo. La segunda prueba que tenemos es la de salida de colector abierto, Open Collector. Para probar esta salida se utilizará un circuito SN7426, que es un paquete de 4 NANDs que puede soportar hasta 15 volts a su salida. Esta salida solo tiene un arreglo de un solo transistor conectado a tierra, de tal manera que solo puede drenar corriente cuando existe un cero lógico, como se muestra en la figura número 11, que viene siendo esta. Para visualizar los voltajes de salida, conectar la salida de la compuerta a un osciloscopio como se muestra en la figura 12 y visualizar que cuando la salida es un cero lógico, el voltaje de esta es muy cercano a 0 volts, y cuando la salida es un 1 lógico, no aparece voltaje ya que se comporta como alta impedancia. Bueno, aquí tenemos el circuito para conectarlo. Para comprobar que la salida realmente es alta impedancia cuando es un 1 lógico, utilizaremos una resistencia de pull-up conectada a 5 volts como se muestra en la figura 13 y visualizar los voltajes de salida en el osciloscopio. Otra aplicación es en circuito donde se requieran voltajes mayores a 5 volts. Un ejemplo de la capacidad que tienen este tipo de circuitos se muestra en esta siguiente figura. Otra de las aplicaciones para la salida Open Collector es en la utilización como circuitos Wire AND, como se muestra en la siguiente figura número 15. Las salidas pueden conectarse entre sí, ya que solamente se tiene voltaje de tierra cuando la salida es un cero lógico. Como tercera prueba tenemos la salida Tri-State, utilizando un circuito SN74240 y conectando el buffer como se muestra en la figura 16, comprobar que podemos tener tres estados diferentes. En la figura 16 se muestra cómo se conectarán dos resistencias de 10K. Este circuito servirá solamente para visualizar los tres diferentes estados que podemos tener a la salida de la compuerta. Observe que cuando la salida es un 1 lógico, el voltaje es muy cercano a 5 volts. Cuando la salida es un 0 lógico, el voltaje es 0 volts. Y cuando la salida es alta impedancia, el voltaje será aproximadamente de 2.5 volts. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos imágenes de la simulación y para poder enseñarlo, aquí lo tenemos. Corremos, podemos ver que en diferentes estados tenemos diferentes comportamientos para lo que viene siendo este circuito. Bueno, por mi parte sería todo en esta explicación de la práctica número 2 del laboratorio de electrónica digital 2.